Hemos visto, hemos vivido, hemos callado. Las conductas de acoso sistemático, la dominación constante, los deseos de poder que se despliega sobre víctimas en estado de indefensión, la sugestión permanente y el dolor en el silencio, son aspectos que han configurado lo que hoy se conoce como matoneo o bullying y que se ha hecho visible en nuestro segundo hogar, la escuela. En primera medida, hay que conocer la procedencia de la palabra matoneo, término más cercano a la traducción de bullying, definido como el asedio que realiza un matón o victimario de forma permanente sobre una persona considerada víctima. A finales de los 60 y principios de los 70, surgió en Suecia, en primer lugar, un interés de toda la sociedad por los problemas de agresores y víctimas, que inmediatamente se extendió a otros países escandinavos. La crisis de violencia escolar desatada en estos países fue explicada por el psicólogo Dan Olweus, quien aportó la palabra mobbing para definir el acoso escolar. La raíz inglesa original mob implica que se trata generalmente de un grupo grande y anónimo de personas que se dedican al asedio. Posteriormente, el concepto de acoso sistemático fue definido como bullying, ya que su práctica no depende estrictamente de un grupo. La acción también puede ser una motivación individual. En este sentido, el tema del matoneo nos expone a una amplia gama de posibilidades de análisis, en donde aspectos como el discurso, el poder, los espacios, la dominación, la falta de afecto, etc., cobran un papel importante, no solo para comprender el matoneo en la escuela, sino también en la vida social y familiar de los sujetos, especialmente en el caso colombiano, donde problemas como la violencia, el clientelismo y el abuso de poder, entre otras, son parte de la cotidianeidad y de la historia del país. El matoneo en sí es una experiencia antieducativa, principalmente para aquellos sujetos que son configurados como víctimas. Actualmente, el tema del matoneo escolar ha cobrado gran interés en nuestro país, sobre todo en los medios masivos de comunicación que se han encargado de divulgar por momentos la problemática a través de análisis pedagógicos, hasta simples reportajes desinformativos más bien morbosos, convirtiéndose en un fenómeno mediatizado sin una intervención eficaz. En la actual crisis de las instituciones de encierro como la escuela, las prácticas como las del matoneo se expanden, buscando controlar al sujeto mismo y a sus acciones. Se busca exagerar una mínima equivocación de la víctima para iniciar las burlas. El sujeto acosado tiene mucho cuidado de sus acciones. El temor a la agresión lo restringe y lo obliga a medir cada movimiento. La inseguridad es constante por el temor de aparecer en el centro de la escena de las burlas o chanzas. Aunque estas prácticas puedan ser crueles, las dinámicas de las burlas se aceptan porque se asimilan en primera medida como un juego, que a su vez impone roles ubicando en distintos rangos de poder. Lo primero es que las reglas son una parte del juego, no están fuera de él. Si no hay reglas, no hay juego. Si hay reglas diferentes, hay juego diferente. En tanto que el juego marcha con razonable armonía, los jugadores no se sienten que están sometidos a una imposición externa, sino que están jugando, entre comillas, el juego. Para el victimario y espectadores, el matoneo puede ser concebido como un juego, que debe prolongarse en el tiempo para seguir detentando poder. El movimiento que en estas expresiones recibe el nombre de juego no tiene un objetivo en el que desemboque, sino que se renueva en constante repetición. En tanto que la víctima no reaccione de forma contundente en su defensa, para esta última no existe una sensación de libertad ni de participación voluntaria en el juego, sino una aceptación de condición desfavorable. Mucho más importante es el hecho de que el jugar se da en una especie de seriedad propia, de una seriedad incluso sagrada. El jugador sabe bien que el juego no es más que un juego y que él mismo está en un mundo determinado por la seriedad de los objetivos. El que no se toma en serio el juego es un aguafiestas. El ejercicio del matoneo ha logrado internarse y permanecer equiparado a las normas institucionales. Son acciones, si se quiere, parainstitucionales. En otras palabras, es una cultura creada parasocialmente, reflejado en las acciones paramilitares, en los escándalos de la parapolítica, en los desfalcos millonarios por los proyectos asignados paralegalmente, o en una simple lucha por un puesto que interviene una ayuda camuflada en la normatividad, negando la posibilidad a la competencia limpia e imparcial.
Cuando la cultura parasocial permea también la escuela, genera mayor incertidumbre en la víctima, pues no tiene una autoridad institucional a quien recurrir. La víctima se siente desprotegida por las normas de la escuela. No podríamos descartar la posibilidad de la asimilación inconsciente del matoneo por parte de las autoridades de la escuela como un saber para la vida. En otras palabras, dicho saber se podría aceptar porque prepara a los sujetos para enfrentarse a la dura realidad de las relaciones laborales, sociales, económicas, abriendo así la posibilidad de una sociedad organizada en nuevas y más virulentas formas de discriminación basadas en perfiles genéticos de cada uno. De esta forma, el sujeto víctima es doblemente sujetado por el temor y el poder que recae sobre él, desde los entes de control escolares y desde las agresiones de sus victimarios, que lo reconfiguran ante los demás, público y espectadores, como un sujeto débil, incapaz de reaccionar y enfrentarse a sus opositores. Fortalecer la cohesión social sobre la base de la aceptación consciente de la existencia del otro, del diferente, se ha convertido en el principal objetivo de las instituciones responsables del proceso de socialización, particularmente de la escuela. No obstante, el proceso no es tan armonioso. Las prácticas matónicas ejercidas constantemente dan las condiciones para la aceptación de una forma de socialización violenta, y en este sentido, quien no resista o participa es considerado débil dentro de un proceso de selección natural. En el matoneo se presenta una biopolítica que es invisible al control de la escuela, pero visible ante los sujetos que interesan en la subordinación. A los sujetos potencialmente dominables, por tanto, el matón dirige su accionar a los blancos más débiles. Pocas veces practica el matoneo sobre individuos como el maestro, pues a éste lo protege directamente su estatus social, las normas y el poder en la escala de jerarquías. La vida se siente en un inmenso espectáculo con diversos escenarios, como el barrio, la escuela, entre otros. En dichos escenarios, para muchos sujetos es fundamental obtener reconocimiento, ser famoso y lograr éxito en las relaciones interpersonales. El contexto escolar es propicio para abrir el telón de las tramas en las relaciones de pares. En la escuela, la mayoría de nosotros empezamos a comprender el lugar que ocupamos en el mundo y también empezamos a luchar por cambiarlo o mantenerlo, dependiendo del grado de satisfacción o dominación al que nos encontremos sujetos. El matoneo define claramente la posición de dominación de los sujetos implicados y no solo eso, sino también el grado de popularidad o impopularidad de los mismos. El matoneo puede presentarse como una puesta en escena de la lucha desigual entre quien abusa del poder siendo este temido pero reconocido y de quien es abusado, excluido y muchas veces invisibilizado en su dolor. El estereotipo de la escuela como segundo hogar se vuelve casi una realidad cuando los padres deciden por falta de tiempo o interés depositar en la escuela la esperanza de la formación de carácter y la impartición del afecto. El niño y la niña llegan a la escuela a buscar o resignificar lo que no han encontrado en casa. La escuela no puede cumplir así lo desee el papel natural de familia. Cuando un sujeto, no importando su condición socioeconómica, no recibe el cuidado y afecto necesarios para su desarrollo personal, algo sucede con este ser en desarrollo. Como hemos mencionado, en la escuela no solo se forma, sino que también se comparten los mundos de todos los actores que en ella confluyen. En la escuela se reproducen las percepciones que tienen los sujetos en su cotidianidad. Se impactan y tramitan sus triunfos, derrotas, ideologías, amores y desamores. Un sujeto transmite al otro su realidad reproduciendo dinámicas afectivas o violentas, dependiendo de la formación radical que ha recibido. El matoneo merece ser analizado, examinado y descubierto, pero más que eso debe ser intervenido. Las dinámicas de acoso en la escuela destrozan la moral de los involucrados y separa a los pares, genera brechas, enemistades y en últimas excluye a través del desafecto. Por lo tanto, no es posible permanecer neutral. La indiferencia anima a la propagación del matoneo. En ese sentido es necesario crear un vínculo estrecho entre familia, escuela y barrio, en donde se generen espacios sociales. El matoneo no es un fenómeno aislado, exclusivo del entorno escolar.
sino una manera de ser que se devela en la escuela con mayor intensidad, debido a las dinámicas diarias que ella permite, como la cantidad de tiempo, la asociación involuntaria y la relación de pares, pero su grado de incidencia y características específicas depende de otros factores como la historia de vida de sus actores y la manera como la han asimilado. Finalmente, podemos decir que el matoneo se presenta y desarrolla porque designa posiciones, jerarquiza y distribuye poder, mediante parámetros de popularidad o impopularidad, otorgados por las dinámicas intimidatorias que tienden a prolongarse en el espacio-tiempo. No obstante, dependiendo del contexto, la forma de ejercer matoneo puede variar. Mientras que en unos espacios el victimario es un sujeto con características físicas y mentales que los observadores definen como superiores, en otros ambientes el victimario no es un sujeto en sí, sino un grupo que respalda las acciones de su representante. El matoneo, concebido como una estructura histórica, reproduce maneras de ser, pensar y sentir. La reproducción se da generacionalmente, retroalimentada y reflejada en espacios como el barrio y la escuela. La socialización radical, familiar, es un canal transmisor de dicha reproducción matónica, si el afecto no interviene en la educación de los sujetos.